Amigos de Perú Natural, hoy día tenemos un invitado muy especial en el programa. Se trata del ingeniero Teodoro Feyó. Él es un experto en agronomía, él es ingeniero agronómico aquí en Ecuador, en la Universidad Nacional de Loja. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, mucho gusto de tenerlos acá en la Estación Experimental Docente La Argelia, en Loja, está ubicada cerca de la ciudad de Loja. Bueno, Y acá tenemos una planta de racacha, ingeniero, bueno, de zanahoria blanca que se le dice acá en Ecuador, que prácticamente muy poca gente la ha visto, ¿no? Es pariente del apio, ¿verdad? Es una apiácea. sí, es pariente del apio. Este cultivo, como se conoce, es un cultivo andino que corresponde a la zona andina de Latinoamérica. Ecuador se encuentran algunas variedades de zanahoria blanca, no solo de este tipo, sino también de los colores morados y varias variedades que son totalmente de la zona andina, tanto de Ecuador como de otros países, pero nosotros más la trabajamos acá. Bueno, en Loja se vino trabajando las dos variedades, la que conocemos le llamamos la variedad verde y también la variedad morada, pero el mercado ha decidido un poco irse por la variedad verde. Entonces Queda una zanahoria blanca. queda una zanahoria blanca, totalmente blanca, sí. Un poco las amarillas y las otras las dejaron de consumir en el mercado. Parece que se debe al tipo de preparación de platos y también a la influencia de los consumidores, porque actualmente en Loja, en la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, tenemos muchos turistas, sobre todo extranjeros, y ellos están tomando esta decisión. ¿Les gustó más? Usted nos decía, porque nosotros, le cuento, en el Perú estamos en una campaña porque la gente conozca las propiedades, ¿no?, en magnesio, en calcio, en hierro que tiene la racacha. Y bueno, usted nos da la sorpresa muy grata de que acá en el Ecuador es un alimento vivo que se consume y que todos los ecuatorianos aprecian. Me dice que se consume incluso más que el chocho. Sí, tiene un mayor consumo, es una tradición mucho más de la cultura de Ecuador de consumir más zanahoria que incluso que chocho y quinoa incluso. Quinoa y chocho siempre se estuvo consumiendo en el Ecuador, pero en la parte norte de Ecuador, sobre todo en las provincias de Pichincha, en lo que es Ambato o Tungurahua. Pero el resto, por ejemplo, cultivos andinos como chochos, como zanahoria blanca y como mellocos y ocas, se está consumiendo mucho más en el sur y también en el resto del país. O sea, hay mayor consumo. Es que la zanahoria blanca la tienen en los platos, preparan algunos platos, o sea, en el Ecuador. Ese es el tema. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se hacen platos dulces, se hacen también pósters, todo lo que es repostería. Y Rapingachos nos han dicho que son tortillas de racacha rellenas de queso. se consume también en sopa y también se hacen en tipos purés. Bueno, tiene un montón de consumos y lo importante de la zanahoria, ¿por qué la consumen los ecuatorianos, especialmente en el sur del Ecuador? Como la cultura de los araguros y otros que están instalados acá en el sur de Ecuador, es por el tipo de alimento. Definitivamente ellos lo definen, una combinación de zanahoria y más mellocos es muy agradable para la salud. Los mellocos son los oyucos que decimos en Perú. Exactamente, son los mismos, sí. Ingeniero, también nos dice que la racacha, la zanahoria blanca, es muy benéfica para el agricultor ecuatoriano porque acá se le paga muy bien por la racacha. Sí, es otro de los motivos también por qué se desarrolló más el consumo también de la zanahoria blanca, es porque la rentabilidad que genera tiene un peso más o menos entre 400 600 quintales, dependiendo con qué suelo esté trabajando y las zonas donde esté trabajando. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? El valor es de $30 el precio mínimo, pero llega a momentos hasta $40 el quintal. Y bueno, parece que entonces va a haber una buena posibilidad de nutrición en los países andinos gracias a la zanahoria blanca o racacha. Sí, nosotros acá en la granja estamos promocionando cultivos andinos como la zanahoria y también estamos promocionando un poco el melloco, también estamos promocionando el chocho, la quinoa y otros cultivos como el camote y algunas variedades de curcubitáceas, zapallos, todo eso, porque todos estos productos tienen un alimento muy agradable y como son productos nuestros se adaptan muy bien a los suelos y a los climas y tenemos un mejor resultado y sobre todo no tenemos que tener muchos cuidados, sobre todo en sanidad vegetal. ¿Sí? O sea, esta racacha o zanahoria blanca también es ecológica o orgánica porque no requiere mucho, digamos, que lo curen.
Sí, nosotros aquí en la granja experimental Argelia no hemos tenido problemas de salud, de plagas y enfermedades, tanto en el sistema radicular como aéreas, no hemos tenido muchos problemas sanitarios. De lo que conozco, acá en el sur, algunas zonas productoras como la de Malacatos, Vilcabamba y Chuquiribamba, en realidad el problema de salud de la zanahoria no es muy complicado, ¿sí? Y eso también hace de que baje los costos y haya mayor rentabilidad para el productor. El manejo es muy sencillo, además de una fertilidad adecuada que hay que hacer la orgánica, que la mayor parte de productores lo manejan, sí, o algo otro sí lo manejan con productos químicos o fertilizantes sintéticos, pero la mayor parte lo hacen con materias orgánicas y luego... Como los desechos del cuy. Sí, exactamente, sí, como cualquier estiércol, pero también estamos ahora manejando ya mucho materia orgánica, no solo de origen animal, sino también de origen vegetal. Estamos utilizando, incluso en algunas fincas estamos produciendo materia orgánica para poder mantener los cultivos, que es importante, sí. Ingeniero, ¿usted sabía, en la bibliografía se lee que los incas consumían las hojas de la racacha o zanahoria blanca? No sé si acá hay información. Sí conocemos de ese tema, y no solo de este tipo de tubérculos, sino también de zanahoria amarilla y de otros cultivos. Se consume de la quinoa, ¿no? Exactamente, de la quinoa. Sí, lo que pasa es que es un poco cultural. Yo pienso de que se debe consumir todas las partes importantes que son de carácter nutricional, sobre todo. ¿Usted lo recomendaría entonces para la gente que pudiera tener acceso a las hojas de la racacha, que también lo consuman en sopas? Deben aprovecharlo porque es un alimento muy bueno, sobre todo. Siempre nosotros en Latinoamérica a veces hemos descartado la posibilidad de utilizar partes de la planta como alimento. Bueno, un poco nos hemos culturizado, no sé si vino de Europa, pero la verdad es de que, por ejemplo, muchas especies como la misma col, las lechugas, todo lo que es brócolis, en los tallos es mucho mejor alimento, igual que en el caso de las zanahorias, sí. Entonces, igual la remolacha, por ejemplo, estamos consumiendo donde hay menos calidad de nutrición, que es la parte del sistema radicular. Sin embargo, en la zanahoria incluso y en la remolacha hay mayor nutrición en las hojas y en los tallos. Muy bien, un mensaje, ingeniero Felló, agradeciéndole por supuesto la deferencia con Perú Natural Televisión para que la gente consuma más quinoa y más racacha en el Perú, en Ecuador, en Colombia, en todos los sitios productores. Bueno, yo pienso que los latinoamericanos debemos preocuparnos de un proceso de alimentación adecuada para nuestro organismo. A veces no estamos comiendo los alimentos que son muy ricos en nutrientes. Nosotros como seres humanos o como cualquier otro ser vivo debe tener alrededor de 70 nutrientes, es decir, minerales que permiten al organismo funcionar con toda su normalidad. Todos los seres vivos requerimos eso, y la mayor parte de los cultivos tienen solo nitrógeno, fósforo y potasio. Eso es lo que está ocurriendo en el planeta. Le decía que en la Universidad Agraria en La Molina se ha encontrado que tiene casi 1000 miligramos de magnesio la racacha. Esto sería muy importante para la salud de toda la población latinoamericana. Muy importante para dos procesos en agricultura: para el proceso de alimentación de los seres humanos y, bueno, también otros seres que también producimos como animales, sí, y también para el proceso de mejoramiento de la fertilidad de los suelos, porque el magnesio ya no se encuentra casi en los suelos en Latinoamérica. Es uno de los elementos que escaseó hace muchas décadas. Y esas son las razones también por qué la salud humana en Latinoamérica siempre está con problemas por falta de magnesio y otros macro y micronutrientes que no tienen los cultivos, que no, lógicamente no se copia del suelo, tampoco se va a copiar en los cultivos ni tampoco en los humanos. O sea, ese es el tema. Yo por eso sí recomiendo diversificar la fertilidad. No solo quedarnos con estiércoles de animales, sino también con toda la vegetación nativa, porque eso es lo que yo practico, una agricultura de ese tipo. Cojo toda la maleza, toda la vegetación que hay en la zona y preparo, sean fertilizantes orgánicos sólidos o sean líquidos, para mejorar la fertilidad. Y actualmente estoy utilizando todo lo que es rocas, harina de rocas, de todas las rocas. Yo hice un estudio de la provincia de Loja, de todas las rocas, es decir, todas las piedras que encuentras en la finca, puedes pulverizarlas, mezclarlas con materia orgánica y vas a tener alrededor de los 70 nutrientes de los que estoy hablando. Increíble, de las piedras usted está sacando abono. Yo pulverizo las piedras, las pulverizo y eso mezclo con materia orgánica, e inyecto biología y empieza a trabajar y descompone todo ese proceso. ¿Lombrices se refiere? ¿También? No solo lombrices, sino toda la biología, porque hay una cadena muy extensa de biología para
para poder abonar o fertilizar el suelo, sí, en forma natural. Es decir, entran lombrices, antes entran otros insectos, trituran materia orgánica, luego entran lombrices, luego de las lombrices entran bacterias y microorganismos. Recién ahí está listo los nutrientes para que la planta pueda absorber. Pues es una tierra viva. Ingeniero, también usted nos dice que ha desarrollado acá en Ecuador una forma de cultivar racacha todo el año. Sí, bueno, yo los periodos de cultivo normalmente los estoy rompiendo ese sistema, es un sistema tradicional que no debemos ajustarnos, incluso el clima está cambiando en el planeta, más de eso. Todas las plantas requieren humedad y buena nutrición. Y a ratos necesitan mayor temperatura, otras veces no. El clima también cambia en temperaturas y en humedades, pero si nosotros compensamos calidad nutricional en el suelo para los cultivos, y eso vamos a lograr compensar los descensos de temperatura cuando los cultivos pueden sufrir. Pero si tenemos un cultivo totalmente desequilibrado nutricionalmente, seguro que con un proceso de subir y bajar la temperatura van a tener problemas de salud. Ingeniero, ¿se puede sembrar racachas en la costa? Sí. Nosotros tenemos un valle como el de Malacatos, que está a menos de 1500, y se produce excelentemente, sin ningún problema. Incluso conozco que se ha bajado hasta los 1200 sin ningún problema. Sí. O sea que es cuestión solamente de que los gobiernos tomen interés en estos cultivos andinos para que la gente también aprenda que es necesario consumir la quinoa, la racacha, y yo creo que vamos a tener mejores generaciones, mejores nutridas, ¿no? Sí, yo pienso que las universidades y el país o los países de Latinoamérica deben preocuparse de investigar, no quedarnos con los mismos cuadritos. Siempre decimos que el chocho y la zanahoria solo se produce sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Salir un poco, romper esquemas. Romper esquemas. Se adaptan muy bien los cultivos. Ustedes recordarán que el trigo y la cebada fueron en Europa, fueron a nivel del mar. Sin embargo, nosotros, la formación que tenemos es que es de altura. Y eso no fue así. Entonces, se adaptan los cultivos y podemos tener la oportunidad también para que esas poblaciones que están más bajas, en pisos ecológicos más bajos, puedan tener diversidad de nutrición. O sea, y eso hay cómo hacerlo. En el Ecuador, de lo que yo conozco, la zanahoria está desde los 1200 hasta los 3000 y más. Y en la selva también, ¿no? Y en la selva también, sí. Sí, en la Amazonía también. Igual, no pasa absolutamente nada. También tenemos zonas amazónicas donde ya están produciendo este tipo de cultivos, sí. Ingeniero, le agradezco muchísimo la contribución al programa Perú Natural, y bueno, a comer racacha, a comer quinoa y a comer chocho, que también es muy, muy nutricional. Volvemos con más del programa en un instante.